Hola chicos, bueno, pues vamos a comenzar el nuevo tema que es sobre la Edad Media. Lo primero que tenemos que saber es que la historia se divide en diferentes edades, como ya vimos el otro día. En primer lugar tenemos la prehistoria, que la prehistoria comienza con la aparición de los primeros seres humanos hace más de 2 millones de años y finaliza con la aparición de la escritura en el año 3500 a.C. Allí comienza la Edad Antigua, que ya sabéis que había 3 civilizaciones en esta edad: la civilización egipcia, la civilización romana y la griega. Con los romanos finaliza la Edad Antigua, ya que el Imperio Romano está muy debilitado entre el siglo III y el siglo V, y cae el Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Con él comienza la Edad Media. La Edad Media es la edad que vamos a trabajar a lo largo de este tema, que finaliza con el descubrimiento de América en 1492. Comienza la Edad Moderna y finaliza con la Revolución Francesa en 1789, donde comienza nuestra edad, la edad contemporánea en la que vivimos, que no tiene fin porque todavía no ha finalizado. Bueno, vamos a hablar en este caso de la Edad Media y de la Hispania visigoda. Vamos a comenzar hablando de que Hispania en el siglo V empezó a recibir invasiones de diferentes pueblos, como los suevos, los alanos, los vándalos y los visigodos. Lo que pasa que únicamente los suevos y los visigodos consiguieron conquistar la península y formar su reino. Los suevos, que están aquí, que ocupaban la parte de Galicia, un poquito de Portugal, establecieron su capital en Braga. Los visigodos establecieron su capital en Toledo. Si os dais cuenta, abarcaron prácticamente casi toda la península ibérica y un poquito de Francia. Y luego los pueblos cántabros y vascones permanecieron allí. La verdad es que los visigodos lograron pacificarlos, pero no formaron su reino. En el año 585, el rey visigodo Leovigildo conquistó por fin el reino de los suevos. Por tanto, se hizo con toda la península ibérica. Al principio, los visigodos y los hispanoromanos tenían grandes diferencias. En primer lugar, la religión. Mientras que los visigodos eran cristianos arrianos, los hispanoromanos eran cristianos católicos. Además de la diferencia de religión, es que tenían diferentes leyes. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando llegó el rey Recaredo I, pensó en abandonar el arrianismo en el 589 y convertirse al catolicismo. Esto ayudó a que los hispanoromanos y los visigodos ya tuvieran la misma religión. Un poquito más tarde, el rey Recesvinto elaboró unas leyes comunes tanto para visigodos como para hispanoromanos, de manera que ya tuvieron igualdad en leyes y en religión. No obstante, siguieron habiendo diferentes guerras civiles por el poder, ya que cuando fallecía un rey, el hijo no heredaba ese poder, sino que el poder del rey era elegido por los ciudadanos. Por tanto, pues hubo un poquito de conflicto y había algunas guerras civiles. Hasta aquí dijéramos que la teoría histórica. Ahora vamos a ver cómo vivían en este reino visigodo. En primer lugar, hubo un poco de decadencia en las ciudades fundadas por romanos, en el comercio y en la artesanía. Además, hubo un pequeño declive en el arte. Lo que pasa es que los visigodos fueron muy famosos por la joyería y además construyeron diferentes iglesias, lo que hizo que la artesanía y el arte pues tuvieran un poquito de importancia. Al decaer las ciudades, sí que se le dio más importancia al medio rural, se centraron en la agricultura y en la ganadería. Y la sociedad visigoda pues tenía había muchas diferencias entre ellos, estaban los ricos y los pobres. Los ricos eran la nobleza hispanorromana, eran los que tenían las tierras, los que tenían altos cargos en la Iglesia Católica, y además se les sumó también la nobleza guerrera visigoda. Ellos tenían todo el poder prácticamente, mientras que los pobres eran pues campesinos que trabajaban para la nobleza, trabajaban las tierras del campo y la mayoría eran esclavos. Bueno chicos, pues hasta aquí la Hispania visigoda. Espero que se os haya aclarado un poquito el tema, no obstante seguid leyendo la página 88 y 89, que seguro que
os saca de algunas más dudas y aquí lo dejo.